Y ya seguimos en modo país y bueno, vamos a nuestra primera entrevista de la mañana. Sabemos que la situación económica del país y en particular lo que tiene que ver con las oportunidades de trabajo, los salarios, el poder de compra del dinero es una de las principales preocupaciones que tenemos los uruguayos junto con la de seguridad, según dicen las encuestas, pero además lo podemos notar claramente en la percepción. Cada uno de nosotros, si ponemos en la balanza, seguramente el tema económico está arriba de la mesa. Y bueno, para hablar de este tema tenemos con nosotros a Alejandra Pico. Ella es del Instituto Cuesta Duarte, el Instituto de Investigación, sobre todo económica y de datos sociales también del PIT-CNT. Muy buenos días, bienvenida. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Bienvenida. Te agradecemos mucho por estar aquí porque justamente es muy interesante la mirada que podemos tener, en particular de ustedes sobre el último informe que tenemos sobre salarios que fue presentado a finales de agosto y que hace un corte en el segundo trimestre del 2024. Si bien recién hablábamos que hay un informe de julio, pero siempre es mejor ver, ¿verdad?, en periodos un poquito más largos, incluso analizando la evolución del primer semestre. Comentanos qué datos principales podemos extraer de este informe y también cuáles son las razones para esos datos. Sí, bueno, nosotros periódicamente, obviamente por donde trabajamos, analizamos el salario, la evolución que va teniendo, que además se vincula bastante con la evolución del poder de compra o del ingreso de los hogares, ya que el salario es un componente bien importante en el ingreso total de los hogares. Y si bien se publicó recientemente el dato correspondiente al mes de julio, con el dato de junio podemos completar el segundo trimestre, incluso todo el primer semestre del año. Lo que vemos es, en una mirada un poquito más larga, es que en este primer semestre del año el salario, bueno, creció respecto al año anterior, pero además por primera vez vemos que se empieza a ubicar por encima de su nivel medio de 2019. Lo que vemos en una mirada básicamente de largo plazo es que el salario real, el poder de compra del salario, partiendo del primer semestre de 2020, tuvo como una caída importante. Si tomamos como referencia de base el promedio de 2019, hizo como una panza hacia abajo. Bueno, en el promedio de 2023 alcanzó, ¿sí?, en términos medios los niveles de 2019 y en el primer semestre del 2024 recién se empieza a ubicar por encima de 2019. Después la otra particularidad que tenemos del salario es que por cómo se pactan los ajustes salariales es que normalmente en enero, los primeros meses del año, en enero y luego en julio, tenemos como un incremento del salario más importante que luego, a medida que empieza a pasar el tiempo y a crecer los precios, empieza a descender porque los ajustes, tanto de los trabajadores públicos como los privados, tienen un componente por inflación esperada, es decir, cuánto se piensa que van a crecer los precios. Entonces, en la medida en que esos precios efectivamente empiezan a crecer, ese poder de compra empieza a disminuir, por eso vemos esos saltos. Los últimos datos nos muestran que el salario se empezaría a ubicar, y seguramente este año termine siendo así, en el promedio del año, un 2% por encima del nivel que tenía en 2019, luego de bueno, esos años que tuvimos en el medio de fuerte caída y de estar por debajo del nivel de 2019. Bien, ahí tuvimos un periodo que fue el de la pandemia, ¿no?, que llevó un par de años aproximadamente. Esto implicaría lo que nos estás diciendo, que pues sabemos, en pandemia hubo una reducción, hubo un acuerdo incluso para sostener salarios, para reducir algunos salarios. ¿Estaríamos diciendo que el poder de compra se ha podido recuperar o todavía no llegamos a recuperar ese poder de compra que teníamos al 19? La pérdida que se dio en ese periodo no se recuperó. Volvimos al nivel previo, de hecho ya estamos por encima del nivel previo, pero todo ese periodo en el medio, lo que se perdió de consumir en esos 2020, 2021 y 2022, básicamente, eso todavía no se recuperó. Pero ¿sí? hoy tendríamos, sin pensar en la mirada de qué pasó en esos 2 años, que sabemos que perdimos poder de compra, hoy tendríamos un poder de compra en promedio mayor al que teníamos a estas alturas del 2019. Sí, en el promedio del 2019. Estamos en un 2% hoy arriba del estamos poder de compra. en un 2% arriba. Lo que no se recuperó es esa pérdida. En ese tiempo perdimos. Sí, se perdió y ese cálculo de esa pérdida se puede estimar
en aproximadamente entre un salario y medio aproximadamente por persona, y bueno, ese crecimiento que hemos tenido en estos meses todavía no ha permitido recuperar, si se quiere, esa gran pérdida, más allá de que hoy estamos por encima del nivel que teníamos en 2019, siempre hablando en términos medios, ¿sí? Porque seguramente esos promedios se componen de algunos sectores y algunos trabajadores que quizás no perdieron y que hoy están bastante por encima del nivel que tenían de 2019, y otros que todavía están por abajo de los niveles que tenían de 2019. ¿Y esos son los salarios más bajos o...? Bueno, hay un vínculo, sí, entre justamente los niveles salariales más bajos y quienes todavía se encuentran por debajo de los niveles de 2019 o no han completado, no han vuelto a ese nivel salarial. Y eso se relaciona un poco con los sectores de actividad. Los sectores de actividad, como decían al principio, en el marco de la pandemia se coordinó una ronda de caída de salario real. Bueno, después vino un periodo de fuerte inflación que no permitió que el salario y las pautas salariales, que el salario volviera a los niveles previos, y en las pautas del gobierno determinaron que algunos sectores que eran de los más afectados por la pandemia todavía no iban a volver al nivel de poder de compra que tenían en 2019, de hecho hasta 2026. Esos sectores, que son sectores más vinculados al turismo, a los servicios vinculados al turismo y al comercio, coincide que son también sectores donde hay más trabajadores jóvenes, que por eso también fueron los más afectados por la pandemia, y también trabajadores con ingresos salariales relativamente más bajos, es decir, bajos en la comparación de los promedios. ¿Y qué pasa con la informalidad ahí? Porque ese es otro de los temas que ustedes han advertido, por lo menos que puede llegar a empeorar la calidad de un empleo. Sí, bueno, en términos de informalidad, cuando nosotros miramos la informalidad como el registro a la seguridad social, hoy estamos un poquito mejor que lo que estábamos en 2019. De cualquier manera, un poco más de 1 de cada 4 trabajadores todavía no están registrados, y lo más importante es que de vuelta eso es un promedio. Entre los trabajadores más jóvenes, entre las mujeres y en algunas regiones del país, el no registro de la seguridad social es más importante, y también hay una relación entre quienes menos ganan y no están registrados a la seguridad social, lo que da cuenta de un panorama de un empleo problemático, ¿sí? Bajos ingresos, no registro a la seguridad social, es un dato que no se releva mucho en las estadísticas, pero empleos que son inestables, ¿sí? Que no permiten una trayectoria laboral continua, todo eso hace que sea un empleo de mala calidad. Hemos escuchado mucho estos datos de ha crecido el empleo. Estamos en plena campaña electoral, obviamente, entonces está quienes dicen crecimos en el empleo y quienes dicen el empleo creció, pero con baja condición económica sobre todo y en general, ¿no? De condiciones. ¿Cuál es el dato que podemos tener objetivo que nos diga cómo es este empleo que creció en los últimos tiempos, esos datos que tenemos de crecimiento laboral? Bueno, el empleo se vio muy afectado y cayó mucho durante la pandemia, en 2020 en particular, y los más afectados fueron justamente los trabajadores no registrados. Eso hizo que, bueno, que justamente se registraran. No, eso lo que hizo fue justamente que cuando mirábamos del total de trabajadores encontrábamos que había un mayor porcentaje de registrados, porque los que no estaban amparados por la seguridad social y quedaron en la nada fueron los que perdieron el empleo. Luego hubo una recuperación del empleo, una recuperación bastante rápida del empleo. En cuanto a las cifras específicas, hay un crecimiento del empleo, eso no hay duda. En cuanto a los números, hay un tema también en la comparabilidad, porque en el medio hubo un cambio metodológico en el Instituto Nacional de Estadística que hace que la mirada de largo plazo no sea estrictamente comparable. Los datos en tasa de empleo, cantidad de ocupados actuales con las de 2019. De cualquier manera, sí se visualiza, más allá de que parte de ese crecimiento del empleo se puede explicar por el cambio metodológico, sí hay un crecimiento del empleo. Pero, como tú decías, un crecimiento del empleo que muchas veces deja dudas en cuanto a la calidad del empleo. No solo al registro de la seguridad social, sino a la estabilidad del empleo y en particular a los niveles salariales. Hoy tenemos trabajadores con ingresos sumergidos que son más que los que teníamos en 2019, pero además son un porcentaje mayor
del total de ocupados. Y bueno, eso después tiene como consecuencia que cuando miramos los datos de ingreso de los hogares, los últimos datos publicados de 2023, parecen viejos, pero es la última información que hay. Ahora en breve se va a estar publicando el primer semestre de 2024. Lo que vemos es que si bien en promedio el ingreso de los hogares en 2023 está por encima del de 2019, solamente los hogares de mayores ingresos, ¿sí? El 20% de hogares de mayores ingresos está por encima de 2019 y el 80% de los hogares, la mayoría de nosotros, de menores ingresos todavía no volvió a los niveles de 2019. Nuestra productora nos hace recuerdo de la precariedad laboral. Hemos hablado en muchas oportunidades de los trabajadores de plataformas, por ejemplo. No, pero aparte de eso, consultarte por eso, si se mantiene esa precariedad en algunos rubros, consultarte sobre la informalidad. Pues tampoco conocemos muchos datos. Es que nosotros cuando hablamos de informalidad hablamos de los trabajadores que no están registrados a la Seguridad Social. Si bien, ¿existe hoy en nuestro país? Sí, hoy ronda, está un poco por encima del 20%, es un porcentaje importante, 1 de cada 4 ocupados, es decir, trabaja lo que se le dice muchas veces trabajar en negro, ¿sí? No está registrado en la Seguridad Social. Eso tiene una cantidad de consecuencias. Es un trabajador que está desamparado, ¿sí? No tiene derecho legalmente a reclamar nada. Entonces puede o no cobrar aguinaldo, salario vacacional, dependiendo de, bueno, si le pagan o no, pero no tiene derecho a reclamar porque formalmente no está registrado. Perdóname, en ese número que sería 1 cada 5, el 20%, sí, 1 cada 5, sí, pero sobre todo preguntarte, ¿están también las unipersonales, o sea, los trabajadores independientes, que no son unipersonales, pues no están dados de alta, serían asalariados en negro, digamos, y también personas que se desempeñan, digamos, con una changa, con una actividad? Ahí está, cuando ese número que está un poco por encima del 20%, nosotros lo empezamos a abrir, vemos que entre los trabajadores por cuenta propia, que son ellos mismos quienes se tienen que registrar, porque serían como sus propios patrones, digamos, el porcentaje de no registro es mayor. Entre los trabajadores asalariados es menor, ronda el 12-15%, y se concentra, ese es el tema, el no registro. Por eso te decía, la informalidad en algunos países se mide de manera distinta, tiene que ver muchas veces con el tamaño de empresa. Nosotros, como somos un país de empresas pequeñas, el concepto que tomamos de informalidad es el registro no a la Seguridad Social, que es lo que marca la protección que puede tener el trabajador en caso de enfermedad, accidente, desempleo, y también de aporte para una jubilación futura. Y a veces los valores difieren mucho de un departamento a otro también, ¿no? Ahí está, en algunos departamentos tenemos en particular Rivera, Cerro Largo, los departamentos de frontera, las tasas de informalidad superan el 40%, ¿sí? Y también está concentrado entre los trabajadores asalariados en algunos sectores específicos de actividad. Por ejemplo, servicio doméstico, ¿sí? Bastante se da en el comercio, también en la construcción, ¿sí? Nosotros pensamos que si bien, hoy tenemos una tasa de no registro del 20%, es importante, más de 1 de cada 4 trabajadores en promedio, capaz que en la región no es tan alta, es un tema sin duda que hay que abordar y que quizás estando tan concentrada en algunos sectores, hay como tela para cortar de dónde empezar a trabajar en eso. Alejandra, te quiero consultar también por la inflación, porque el gobierno señala y marca que, que los niveles de inflación se han mantenido estables los últimos 15 meses dentro del rango meta que establece el Banco Central. ¿Es un indicador positivo? Sí, ni que hablar. La baja de la inflación es lo que hace el poder de compra de los trabajadores. Depende de dos cosas, del salario que perciben en términos nominales, en términos de dinero, y de lo que va pasando con los precios. La baja de la inflación ha sido una buena noticia en ese sentido y de hecho fue lo que permitió que en 2023 el retorno del salario a los niveles de 2019 fuera un poco más rápido de lo que capaz que la política salarial indicaba. Eso tiene como coletazo, atrás el tema del atraso cambiario que se ha mencionado. Muchas veces es algo que se pone arriba de la mesa de parte de los sectores exportadores o de las cámaras industriales, pero no tenemos que olvidarnos que eso también después termina siendo al empleo, entonces también es un coletazo importante para los trabajadores por la vía del empleo. Pero sin duda que la baja de la inflación
no creemos, la mayoría de los analistas no piensan que vaya a estar en niveles tan bajos como los que ha estado hasta ahora, por ejemplo, al cierre de este año, seguramente se ubique más en el entorno del 6%, pero de cualquier manera estamos hablando de niveles más bajos que los que teníamos previamente, sí. Claro. Alejandra, has sido muy amable por estos minutos, está bueno tener la visión del Instituto Costa Duarte, la seguimos en cualquier momento. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer.